Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Volvemos con la Fórmula Uno. Nosotros también nos hemos tomado ese parón del calendario y bueno, viniendo de un día de apagón en España, en Portugal, en países de Europa. Bueno, pues vamos a ver si lo de Aston Martin no es un apagón en su progresión hacia ganar carreras y ganar mundiales y bueno, pues empiezan a ver un poquito esa luz al final del túnel en un inicio que podríamos calificar de decepcionante. Bueno, a lo mejor se puede ir también a fracaso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como siempre, en estos vídeos de Fórmula Uno me acompañan Cepeda y Carde. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, cómo evoluciona todo, si en unos meses seguimos hablando de lo mismo, pero no sé, Cepeda, si tú lo calificarías de decepcionante, si irías más a fracaso, un poco cómo estás viendo este inicio de Aston Martin y sobre todo si crees que tiene alguna solución a corto plazo. Bueno, pues a ver, yo creo que dentro de que cuando hicimos la predicción esta del campeonato de constructores, yo le coloqué esta posición y ya parecía que era una predicción bastante negativa. Y yo creo que visto lo visto, salvo que cambie mucho la historia en 1 o 2 meses, yo creo que esa posición va a ser incluso imposible de conseguir. O sea, estamos hablando de que en estas 5 carreras, si exceptuamos las 2 primeras carreras en las que yo creo que no vimos un rendimiento tan malo, en el sentido de, es verdad que Lance Stroll consiguió puntos debido a la lluvia en Australia con todos los abandonos que hubo y en China debido a las descalificaciones, si no, no hubiese puntuado, pero yo creo que el ritmo también de Alonso en las 2 primeras carreras, yo creo que no era tan malo como ha ido luego degenerando. Y es que conforme el resto han empezado a introducir pequeñas, pero pequeñas mejoras en algunos equipos o más optimización igual del coche que tienen, se ha visto que Aston Martin ahora mismo es que estamos hablando de que no es que ya no sea ni el quinto, ni el sexto, ni eso, es que estamos hablando de que en las 2 últimas carreras, incluyendo Jeddah, que en teoría era un circuito que les era favorable, ha podido ser perfectamente noveno coche o incluso 10.º coche en Bahrein. Entonces, yo creo que hay una sensación de desconcierto total en Aston Martin, porque yo creo que llevan mucho tiempo perdidos. Yo creo que desde Canadá 2023 no han encontrado todavía, por mucho que ellos digan que han encontrado el problema y que ya lo van a solucionar, no han encontrado el problema. Hay un clarísimo problema de correlación entre lo que verán ellos en el túnel de viento y lo que se ve luego en pista. Y a corto plazo yo creo que no va a haber mucha mejora, es decir, las mejoras que estén programadas ya estarán programadas y si lo han hecho con las mismas reglas, aunque sea el nuevo túnel de viento, que no sé hasta qué punto puede haber cambiado eso, yo creo que este coche va a acabar el reglamento, eh, no sé si siendo el último, pero el noveno, y es que cuidado porque es que podemos estar hablando de la peor temporada en cuanto a puntos de Fernando Alonso perfectamente, si no hay ahí con la de 2015 de McLaren Honda, pero es que yo no veo a Alonso haciendo 10 puntos ahora mismo. Tendría que mejorar mucho el coche para verle hacer esos 10 puntos. Entonces, Tarde, vamos a ver y luego si queréis hablamos de 2026. A ver. sí, hablamos luego de 2026, un poco, bueno, lo estaréis viendo en pantalla con Niwi. Carde, ¿decepcionante o podemos ir a algo más incluso? Porque al final, bueno, hablaba Cepeda de noveno décimo coche, es que es la realidad de Aston Martin, es que lo es. La desvirtúa Fernando Alonso porque lo pone como séptimo, incluso en alguna carrera, bueno, sexto con comillas, pero es que al final el Aston Martin, bueno, está siendo noveno coche y cuando lo coge Fernando Alonso, pues lo subimos un peldañito más arriba, pero muy poco más. Yo creo que Cepeda ha explicado muy bien que ha habido una concatenación de sucesos que no ha ayudado al rendimiento de Aston Martin, porque al final en la primera carrera sí que vimos que, bueno, a lo mejor estaba ahí el séptimo, sexto, pero a medida que los demás han ido entendiendo su coche y también metiendo alguna pequeña mejora, pues como la parte media está tan comprimida, sí que han pegado ese salto. Ya no tanto por tiempo, que tampoco están
excesivamente lejos, que sobre todo si nos centramos en los primeros años de reglamentación, estar a un segundo con dos, no era estar en una zona media alta, ahora estar a un segundo con dos, como llegamos a un final de reglamento y todo se ajusta, pues es estar en la posición en la que están ahora, que ronda entre el penúltimo y el último, y sobre todo yo creo que lo más decepcionante es ver su rendimiento en una pista como Jeddah, que debería ajustarse más a las características del coche, que venían de la MR23, que era un avión, sobre todo en la salida de curva y en tracción, y por intentar arreglar otras áreas del coche, pues ahora lo que han conseguido es un coche con el efecto justo al revés. Se ha convertido en el peor coche de la parrilla o el segundo peor coche de la parrilla a la hora de salir de curva. Lo más preocupante, yo no creo que es tanto el rendimiento, porque ya digo, a efectos de tiempo pues no están excesivamente lejos, sino es la tendencia que se está marcando y la falta de comprensión sobre lo que está sucediendo, porque el no poder detectar el problema creo que al final te hace encadenar demasiados errores y hace que el tiempo vaya pasando y los demás sigan avanzando mientras tú te estancas. Y bueno, respecto a las mejoras que hay programadas, el rumor que había es que venían del nuevo túnel y eso sí que, viendo que ya salió la noticia de que había falta de correlación con los datos que llevan en la pista con los que había en el túnel, pues ahora al meter los datos en el nuevo túnel también hay problemas de correlación. Entonces, quiero pensar que eso significa que el túnel de Mercedes está ligeramente desajustado y no le terminaban de comprender, aparte que las horas en las que lo podían utilizar no ayudaba. Y el nuevo túnel, aunque falta esos meses de puesta a punto, que va a ser un poco importante, llevar ahora unas pequeñas mejoras a pista, aunque no vayan a servir para la reglamentación que viene, sí que van a servir muchísimo para entender el nuevo túnel. Pero es verdad que esta situación constante de que Aston Martin vaya a los grandes premios como queriendo hacernos ver que están haciendo test, lo puedes comprar media temporada cuando ha habido un problema, pero eso no, en un equipo que aspira a ser ganador no es un tema serio, no se puede permitir tener una de las mejores instalaciones de la parrilla, ir a por los mejores ingenieros, tener una estructura en la que han invertido tanto dinero para estar año y medio absolutamente perdidos y justificándose en que están haciendo test. Parece que Lawrence Stroll ya levantaba la mano y ya con Niwi y con la nueva reglamentación prácticamente a punto, ya no hay excusas porque la fábrica está terminada y tienen que dar ese salto y ni muchísimo menos pueden estar rondando los últimos puestos de la parrilla. Por lo menos deberían acabar el año para sonar a proyecto serio e importante, por lo menos no voy a decir cerca de posiciones de podio, pero sí que liderando la zona media, por lo menos en ritmo, porque en puntos ya va a Es que, ser tarea complicada. es que si no es imposible, Carde, porque es que al final es un cambio enorme de un año para otro, que bueno, al final no lo hemos visto tan grande, ¿no? De pasar de ser noveno coche a ser tercero o segundo, pero bueno, en ese 2023 Aston Martin acaba séptimo de la temporada anterior y bueno, empieza la siguiente temporada segundo, tercero y luego va decayendo, sí que es verdad, pero es que llevamos sin hablar de mejoras de Aston Martin, Pero hablamos de mejoras, pero es que son peoras todas, o sea, al final... Si vamos a hablar de sin una mejora que le dé más rendimiento al coche, pues años, desde que ese coche iba bien, obviamente. Decías, Cepeda. sí, pero si te fijas, la segunda mitad de 2022, ya en la parte final de la temporada, ya Aston Martin Sí, estaba es más o donde menos a empezó a nivel de crecer. Sí, Alpine. sí. Que yo me acuerdo una carrera en Estados Unidos que Vettel estaba en tercera posición y le hicieron una parada como de 20 segundos y luego no sé si cómo acabó sexto o una cosa así. Pero ya se veía que incluso un Lance Stroll clasificando arriba, entonces yo creo que este coche ya no creo que estuviese como el del 2023, pero no creo que estuviese ya en séptima posición. Y yo creo que en 2023 se ha hablado mucho también de lo que pudo ser un espejismo en el sentido de coincidieron varias cosas. Primero, evidentemente, la mejora de Aston Martin, que fue muy grande ya desde la segunda mitad de 2022 y en el invierno.
Luego el factor Fernando Alonso, porque evidentemente ese coche, el Lance Stroll, no consiguió ningún podio, cuando con Racing Point sí que consiguió 3 podios, si no me equivoco, o 2, no me acuerdo ahora. Y luego el factor de que Mercedes insistió en el concepto de cero pontones, Ferrari tenía muchísimos problemas de degradación y McLaren no estaba en ese momento. Entonces fue como que se juntaron las circunstancias para que Aston Martin, haciéndolo bien, porque lo hicieron bien, estuviese arriba. A mí lo que me llama la atención es que sin haber un cambio de reglamento desde 2023 y usando el mismo túnel de viento que usaron en 2022 y para hacer el coche del 2023, ¿cómo es posible que de un mes para otro lo que vieses en pista no tuviese absolutamente nada que ver con lo que ves en el túnel de viento? O sea, no sé si es que ha pasado algo ahí, pero es una cosa yo creo que muy extraña. Y decíamos lo de acabar liderando la zona media. Para liderar la zona media, digamos, con solvencia, teniendo en cuenta lo que introduzcan los demás, igual tienes que mejorar medio segundo, ¿eh? Y medio segundo es muchísimo tiempo, y más teniendo en cuenta que tiene pinta que van a llevar algo en Imola, que es la siguiente carrera, no la siguiente, después de Miami. Y luego está lo de Barcelona, y no sé si llevarán alguna cosa más a principios de verano, pero y ya, o sea, lo que traigan tiene que ser, no voy a decir como las mejoras que llevó McLaren hace 2 años en Austria y Gran Bretaña, pero va a tener que ser una cosa, en plan, que desde los primeros momentos tú veas que ese coche ya genera más carga aerodinámica, porque si no. Y hablabas también, Carde, de lo de que tenían un coche. Era un coche que era muy bueno en tracción, muy bueno en frenada, muy bueno en curva lenta. Es verdad que le faltaba velocidad punta por un tubo y en determinadas cosas era un coche flojo, pero yo lo que no entiendo es por qué, si te funciona eso, ya desde el principio de temporada andaban con lo del alerón, que no les funcionaba lo del alerón, y no sé si fue en Azerbaiyán, el DRS, se empeñaron en que tenían que hacer un coche rápido en recta. En el 2024 lo intentaron, le salió mal porque el coche empezó a degradar los neumáticos muchísimo, a pesar de que empezó bastante fuerte en quali a principios de la temporada pasada. Y en 2025 dijeron que iban a volver a un concepto igual al de 2023, y ni una cosa ni la otra. O sea, ahora el coche es lento en curva lenta, en curva media, en curva rápida normalito, no es lento pero tampoco es rápido. Degrada los neumáticos, es un coche inestable. Es el coche más lento en recta porque ahora resulta que han vuelto a tener drag, o sea que no sé, es una cosa muy extraña. Y si queréis ahora hablamos de lo de 2026 también, porque tiene que ser un milagro ya casi. Sí, vamos a ello ahora. Carde, antes preguntarte si tú crees que llegará a esos 11 puntos, que es su peor temporada ahora mismo en la Fórmula Uno de Fernando Alonso, que hizo con McLaren Honda, si crees que llega este año y los pasa. Sí, yo creo que sí, pero para entender el qué ha pasado, creo que Cepeda ha dado unas claves muy buenas, ¿no? Porque en 2023 sí que la MR23 responde fenomenal a todas las demandas que pueda tener un monoplaza, que al final, como bien has comentado, la buena gestión de neumáticos, buena frenada, sobre todo, que es lo que falta ahora, confianza en la conducción, porque al final ya no es tanto si un coche es rápido, ¿no? Porque a lo mejor lo hemos estado viendo con el Red Bull. El Red Bull es un coche que es rápido, pero hay un piloto que lo sabe llevar y los demás no, porque ese piloto tiene confianza en cómo va a responder el coche y los otros no tienen esa seguridad en él. Entonces, el MR23 era rápido. El Stroll no le conseguía sacar esas últimas décimas, pero bueno, sí que tenía un ritmo decente, no pasaba como el Red Bull, ni tampoco se quejaba él mismo de que fuera un monoplaza difícil de conducir, ni tenía graves accidentes, era constante. Entonces, en la pretemporada de 2023 sí que hay cosas llamativas, como que Aston Martin a sí mismo se sorprende de la velocidad que estaba mostrando su coche. Tenían Sí, buenos datos, pero no tenían tan buenos datos. Entonces, yo creo que ahí empiezan un poco los problemas de correlación. Y es importante entender que en Fórmula Uno, por más que sea el mundo en el que más tecnología hay, las mayores cabezas pensantes, todo a veces falla una pequeña cosa, una tontería de un dato mal calibrado, algo, una medida que esté, una coma movida, un patrón mal diseñado, lo que sea, que ese error se convierte en bucle y en espiral. Y entonces yo creo que ahí no le dieron importancia porque
fueron a mejor, no fueron a peor de lo que daban sus datos. Entonces, metieron las mejoras de Canadá. ¿Qué pasó con las mejoras de Canadá? Que como había condiciones mixtas, Fernando se entiende muy bien en esas condiciones, achacaron una muy buena actuación de Fernando a que el coche funcionaba. Entonces yo creo que siguieron un poco con el bucle de, bueno, nosotros seguimos metiendo cosas que no se correlacionan con los datos que tenemos en fábrica, pero siempre van a mejor. Y ahí yo creo que estuvo el punto de inflexión de que luego nos hemos dado cuenta de en Canadá el coche no era bueno, que fue una actuación superlativa de Fernando y luego se han ido encadenando mejoras de las que no consiguen descubrir el error. Y como ha pasado tanto tiempo, pues ahora el error es más difícil de descubrir porque están perdidos porque no saben dónde apuntar, porque han seguido mucho tiempo con ese mismo patrón. Yo creo que eso es una de las claves que explica dónde estamos ahora. ¿Qué ventajas podemos encontrar de cara al cambio? Pues sobre todo yo creo que el túnel nuevo, limpia de ingenieros que había, que creo que va a venir muy bien para que los equipos trabajen de otra manera y detectar qué posibles errores estaban sucediendo. Y también, pues, es verdad que el cambio de fábrica, pues, lleva un tiempo poner las cosas al día y en Aston Martin ha crecido mucho ya no solo en las cabezas visibles, sino que ha aumentado mucho la plantilla y esos equipos hay que ponerlos en marcha, tienen que aprender a coordinarse y para eso también iba a venir Enrico Cardile y ha supuesto un palo que no pudiera incorporarse de la forma más inmediata posible. Entonces, bueno, yo confío en que Adrian Newey, tanto en el diseño como en la gestión del equipo, junto con otros nombres que han salido, puedan meter las mejoras oportunas para que el equipo, con el, entre comillas, cambio de reglamentación que se va a producir en Barcelona, sí que pegue un poco ese saltito, sobre todo por la aportación de nuevos datos por parte del túnel de viento, que yo creo que va a ser un poco un game changer en el sentido de que si estaban atascados, ahora no van a haber tenido que empezar de cero, pero más o menos tienen que reconfigurar cosas, entonces a lo mejor ahí dan con la clave. Y también, pues, como bien comentaba Cepeda, que es que han pasado de un coche que era bastante estable a un coche que no brilla en nada, ya para empezar, pero aquel coche yo creo que el cambio se motiva en que estaban preocupados de que no te compensa mucho en este tipo de coches un coche que vaya muy bien en curva lenta, porque no hay tantos circuitos en los que puedas sacar esas características, entonces dijeron, vale, vamos a tener más curva media, más curva rápida, vamos a intentar hacer un coche, por lo menos, entiendo yo que la idea era hacer un coche más tipo clasificación, un poco como lo que tenía Pero Ferrari. Y En Jeddah fueron bien. En la segunda carrera que hizo podio y Stroll, si no me equivoco, estaba rodando quinto hasta que tuvo un fallo de potencia. O sea, yo me fijé mucho esa temporada en Lance Stroll porque sí que es verdad que nunca estuvo a un nivel superlativo, pero tú las primeras carreras le veías quinto, sexto, séptimo y decías, mientras esté ahí es señal de que el coche va bien. Pero yo ya me fijé en alguna carrera, Miami, si no me equivoco, creo que ya no puntúa mientras Alonso hace podio y dices, bueno, es Lance Stroll, tiene estos días. Pero ya conforme le vas viendo que no entra en Q3, a pesar de que Alonso siga rindiendo, ya vas viendo como que el coche se va distanciando un poco de lo que era a principios de temporada. Evidentemente, esto es muy fácil decirlo ahora, pero es como que se iba viendo ya, incluso antes de Canadá, que el coche Alonso lo seguía manteniendo arriba, pero ya el margen iba estrechándose. Entonces, no sé hasta qué punto, si queréis hablamos ya del año que viene, no sé hasta qué punto un coche que ahora mismo es el noveno en rendimiento, podríamos decir, en función del circuito puede ser octavo, en función del circuito puede ser último o séptimo como muchísimo. No sé si cómo lo veis, pero yo veo muy difícil que a pesar del cambio tan grande de reglamentación que hay, pase a ser un coche que de repente esté para luchar por el mundial. Eh, a todos se nos viene a la cabeza el caso de Brown, que fue así el último equipo que estaba en la zona baja casi de la parrilla y al año siguiente Jenson Button ganó el mundial, pero no hay muchos más casos. Es verdad que la inversión que tiene Aston Martin, lo de Newey y demás, no es comparable igual a otros equipos, pero tiene que ser un salto muy grande y que den con la tecla desde el principio, porque el tiempo se acaba. Y, y luego está el tema del motor, que es verdad que dicen que aunque Mercedes va a tener seguramente el mejor motor,
dicen que Honda parece ser que no va a ser el mejor, pero tampoco va a ser el peor. Es decir, que tampoco, en principio, no va a ser tanto déficit de la unidad de potencia, porque dicen que estará ahí con Ferrari, aunque bueno, luego lo veremos, a ver cómo es en verdad. Pero va a estar mejor a priori que el motor de Red Bull y mucho mejor que el motor de Audi. Entonces, va a depender de lo que sea el coche en sí, el chasis y la aerodinámica. Entonces, no sé cómo veis de un año a otro, ahora que de repente tienen que volver a hacer lo que hicieron en 2022, que el resto no, y que el resto no acierte. Sí, a ver, es muy complicado, o sea, es que estás noveno coche ahora mismo. Vamos a ver cómo acabar la temporada. Puedes ir incluso a peor todavía. Entonces, pasar de lo que estamos ahora a estar hablando de podios, de victorias, de liderar zona, yo lo veo muy complicado. También, bueno, pues obviamente Aston Martin ha fichado todo lo que ha fichado en cuanto a ingenieros. Newey no creo que se permita a él mismo hacer un coche malo para que al final, bueno, influye también en su reputación, ¿no? Y tiene en su bagaje pues todos esos coches que ha hecho que han sido campeones del mundo. Entonces, imagino que él querrá hacerlo bien. Vamos a ver cuánto y cómo le dejan trabajar. Ese túnel de viento que, bueno, leíamos en las últimas horas, los últimos días, bueno, informaciones de Aston Martin abre los ojos, un poco en la línea de lo que decía Cepeda antes de haber encontrado un poquito ese error y, bueno, solventarlo. Vamos a ver, tarde. No sé cómo ves tú ese 2026 y qué podemos esperar de Aston Martin, porque como decía Cepeda, el cambio tiene que ser abismal de este año al que viene. Yo creo que todos tenemos claro que Aston Martin ganará. La pregunta que nos hacemos es cuándo va a ganar, porque ya tiene los recursos necesarios para poder hacer frente a los mejores equipos del campeonato. Incluso puede ser un equipo puntero en muchas áreas. Y claro, la lógica nos invita a pensar que siempre han sido en torno a 5 temporadas o 5 carreras. Cuando tú haces un plan para ganar, lo tienes que hacer, generalmente lo hizo Mercedes, lo hizo Red Bull, más o menos. Los plazos para ganar son 100 carreras, 5 temporadas, más o menos. Y claro, Aston Martin tenía una línea ascendente muy positiva que se ha visto interrumpida. Solo que, claro, sí que han ido dando los pasos fuera de la pista, pero lo importante es que se vean reflejados en lo que es el circuito. Y ahí sí que hay graves problemas que, bueno, se pueden reconducir y yo creo que en ese sentido, pues sí que estamos subestimando un poco el cambio de motores, yo creo, porque los motores, por muy emparejados que estén, sí que es verdad que ahora van a cambiar un poco el tema de evolución y demás, que casi vamos a volver un poco a los famosos tokens que había antaño, que algunos se acordarán. Y, y es verdad eh, que un motor sea ligeramente mejor que el otro no es comparable a que un chasis sea ligeramente mejor que el otro. Es decir, cuando un motor es ligeramente mejor, la ganancia es muchísimo mayor de lo que una evolución técnica te pueda dar. Entonces, ¿qué nos encontramos haciendo memoria en la anterior reglamentación de motores? Que todos los que llevaban motor Mercedes, independientemente de cómo fuera su chasis, estaban en la parte alta de la parrilla, porque ese motor corría muchísimo. Ahora parece que no nos vamos a Williams, encontrar. Williams. Claro, Williams es el claro ejemplo de que un chasis normalito hacía que sus pilotos estuvieran constantemente en podio, que además el otro día me di cuenta de que Williams tiene el récord de puntos en una carrera, porque como en Abu Dhabi se repartieron puntos dobles y quedaron Bottas segundo, me parece, y Massa tercero, tienen el récord de puntos en la carrera. Y, y claro, Madre mía. entonces, Botas y más. al final, sí, en podio, en la última carrera de un campeonato. Pero entonces, ahora sí que parece que volvemos otra vez a que el motor Mercedes va a ser muy fuerte. Como bien ha comentado Cepeda, parece que el motor Honda está por ahí. Del motor Ferrari tenemos ahora mismo un silencio sepulcral. Teniendo en cuenta que a Ferrari le encanta vender humo, pues es cuanto menos llamativo de que no estén tirando las campanas al vuelo con su motor. De Red Bull parece que yo creo que si no va a ser el peor motor de la parrilla, va a estar por ahí. Parece que Red Bull y la colaboración con Ford están un poco perdidos. Y luego sí que con la cantidad de parte eléctrica que hay y la experiencia que tienen en otras categorías, a lo mejor el motor Audi yo creo que puede ser un poco
una sorpresa, que no puede estar tan mal como se decía, Yo aunque sí lo que es verdad veo, que hace tiempo sonaba mal, ¿eh? Hace tiempo las noticias que llegaban eran malas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la experiencia en el Dakar yo creo que les da mucho a cómo gestionar esa parte eléctrica. Y al final, ahora mismo estamos en 55-45. Yo creo que va a cambiar, que van a meter más parte de combustión y ahí se pueden ver un poco las trabas. Pero en lo que es batería, creo que tiene más experiencia que ningún equipo de la parrilla. Entonces, Niwi está claro que marca las diferencias si el coche, o sea, si el motor Honda es muy próximo al motor Mercedes. Entonces ahí podemos confiar en Aston Martin. Si el motor Mercedes es muy superior o algo superior al motor Honda, estamos hablando de algo que sería como 3 décimas por vuelta, pues sería muy complicado que desde la reglamentación técnica alguien desde el principio encontrara una laguna tan grande como para hacer frente a eso. Pero es verdad que Niwi prácticamente te garantiza que tú vas a tener un chasis competitivo. A lo mejor no el mejor, pero sí que vas a tener un chasis que desde el primer momento va a estar ahí. Entonces, con un motor que responda y un piloto que se adapta a cualquier cosa que le den, porque si algo ha demostrado Alonso es que puede conducir absolutamente cualquier cosa, le ha dado igual la reglamentación, porque, por ejemplo, un piloto como Hamilton sí que ha sufrido mucho con este tipo de coches, pero Alonso ya hemos visto que en otras categorías y en otros reglamentos se ha conseguido adaptar desde el primer momento. Entonces, yo creo que hay que estar sobre todo con la mirada fija en Honda, esperando que hagan un buen motor. Pero sí que es verdad que también va a haber pequeñas evoluciones y Honda no va a recoger la misma cantidad de datos que va a poder recoger Mercedes. Entonces, yo creo que eso va a correr un poco en su contra. Me ha faltado de Honda a lo mejor tener algún equipo cliente, algún equipo satélite más. Eso sí que, en ese sentido, está bien que tú tengas un motorista para ti solo, pero falta un poco de recogida de datos, sobre todo en los primeros años, para que las evoluciones puedan llegar más rápido. Bueno, pues vamos a ver qué acaba pasando. Ojalá que noticias positivas y que volvamos a ver a Fernando, pues donde se merece, que es peleando podios, victorias, campeonatos. Así que vamos a ver lo que pasa. Os lanzo la última muy rápida. Yo creo que no va a pasar, pero si teméis que este año queme tanto a Fernando, que Fernando diga hasta aquí, antes de 2026. Yo creo que no, porque al final él lleva esperando el 2026, bueno, pues desde que volvió a la Fórmula 1, pero no sé cómo lo veis, Carde. Yo creo que no, porque más allá de los resultados en pista, es de las pocas veces que sí que noto ilusión en Fernando. Entonces, yo creo que eso es por lo que él se mide muchas veces, aparte de la velocidad que él sienta en pista, él no quiere estar arrastrándose por la pista y cumpliendo años y simplemente viendo pasar las temporadas, sino que él quiere ser competitivo. Y yo creo que ha visto los avances que se han dado, cree que en algún momento tiene que dar sus frutos y además ahora ha visto la llegada de Newey con el que tantas veces ha querido trabajar. Entonces yo creo que él sí que está ilusionado y sobre todo motivado. Que en el primer año ve que el proyecto sigue estancado, que sigue igual, yo creo que ahí ya sí que de una vez por todas pondría fin. Lo que sí me preocupa un poco más es la parte de que parece que Lawrence Stroll se está un poco desvinculando impacientando. ligeramente de Aston Martin y Honda está preparada para subir su participación, así como la parte saudí. Esos son los rumores que llegan y parece que Verstappen quiere continuar con Honda, o eso es lo que está filtrando ligeramente en su entorno, y que Honda quiere estar con Verstappen. Entonces, entiendo que si Lawrence Stroll se desvincula ligeramente, podría ser Stroll el que saliera. Pero bueno, yo siempre he defendido que pensaba que Verstappen iba a acabar en Mercedes y esto simplemente puede ser una medida de presión para que Mercedes suba la apuesta que harían por él. Pero sí que es verdad que parece que el camino de Verstappen se dirige o hacia Mercedes o hacia Aston Martin, o incluso había rumores de un pequeño año sabático para ver cómo era esta reglamentación, pero yo creo que es una opción que a día de hoy descarto. Creo que cuando Verstappen lo deje, lo dejará definitivamente, se irá a correr a otra categoría o se quedará haciendo otro tipo de gestiones, pero no veo ahora mismo un Verstappen en su máximo rendimiento tomando un año sabático y sobre todo siendo tan joven. Cepeda. Yo, sí, yo, a ver, no creo que lo vaya a dejar Alonso ahora, ni mucho menos, porque ya has llegado hasta aquí, pues habrá que terminar la temporada con la mayor dignidad posible.
Pero yo sí que creo que como haya una pretemporada, además va a ser una pretemporada de estas largas de un par de semanas y tal, como sea una pretemporada muy complicada y llegue el primer Gran Premio y se encuentre en una situación igual similar a la de McLaren Honda de la época o un coche que simplemente esté como está ahora para acabar un décimo, yo no descartaría que el pavo ni acabase la temporada, ¿eh? Porque si el año que viene ya quema esa bala y empieza Fernando la temporada, a acabar la temporada otra vez para quedar décimo primero o décimo o noveno, igual ahí ya sí que dice que no le compensa, porque al final, o sea, él está esperando a ganar y yo creo que esto, lo que estamos viendo este año, incluso el año pasado o muchos otros años, igual en Alpine, a excepción de algún gran premio, yo creo que no le compensa, porque al final un piloto que es bicampeón del mundo y que muy posiblemente tendría que tener bastantes más mundiales, yo creo que no le hace ningún bien en estar permanentemente en estas posiciones de abajo. Y por eso creo que si la temporada no empieza bien el año que viene, sí que veo incluso posible que no acabe la temporada. Pero bueno, vamos a esperar a que no sea así. Y con respecto a lo que decía Carde antes, es verdad que ha habido casos como lo de las 100 carreras y tal. Claro, aquí el problema es donde ponemos el inicio de las 100 carreras. Y cuando comparo el equipo Stroll ahora. Y segundo, en todos estos equipos hemos visto una tendencia positiva. Es decir, Mercedes en 2012, creo, no sé si ganó una carrera, pero estaba en la zona media. En 2013 hacía bastantes poles, pero sufrían en carrera. Aún así ganaron varias carreras. Y ya ese año fue el último antes del cambio de reglamento. Incluso Red Bull, el año que Brown GP gana, Vettel acabó la temporada con el coche más rápido ya. De hecho, fue subcampeón y no quedó tan lejos de Baton. Entonces, yo creo que en esos casos se ve que la tendencia tiene que ser a mejor. Entonces, yo creo que mínimo, como Aston Martin, debería aspirar a pelear con Williams a final de temporada. Es lo único que debería de intentar con RB, que por cierto sigo pensando que es el quinto coche para mí. No sé qué pero o con Williams hay ahí, pero creo que ese es el objetivo que tienen que tener de aquí a final de temporada. Es que si siguen dejándose caer, vale, tendrás más horas de túnel de viento, pero yo creo que no, eso no son buenas noticias. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y sobre todo que en unos meses tengamos que estar haciendo otro vídeo algo diferente con respecto a este y que Aston Martin, bueno, pues haya mejorado Ojalá. y hayamos visto algo de luz en ese túnel que de momento, bueno, pues está muy oscuro y que necesita, bueno, pues de mucho trabajo para salir adelante. Así que nada, gracias Carde, Cepeda, un vídeo más. Hasta la próxima. Un placer. Y gracias a todos los que veáis el vídeo, podéis comentar, suscribiros, darle like y comentad, por supuesto, lo que queráis sobre este inicio de Aston Martin y bueno, cómo creéis que va a evolucionar a lo largo de la temporada y de cara a 2026. Gracias, adiós.